Bien, seguimos en esta transmisión especial de Al Día de Arequipa dentro del Perumín 2013 y por supuesto en la compañía del titular del ambiente, el doctor Pulgar Vidal. Ministro, el otro gran tema que lo veo, digamos, casi permanentemente abocado es el tema de minería informal. Han habido varias críticas. Para empezar, la principal, que este propósito del gobierno que todo el mundo aplaude de tratar de empadronar, identificar a aquellas personas y empresas dedicadas a la minería artesanal o pequeña minería, no con los estándares que desearíamos, pues va a ser insuficiente, porque en realidad de lo que se trataría es de generar suficientes incentivos para que, digamos, pasen por un proceso de bancarización, pago de impuestos, uso de tecnologías básicas mínimas para no utilización de insumos dañinos a la salud, etcétera, etcétera. Y se habla después que esta meta de 70.000 empresas o personas sería poco alcanzable en 2016. ¿Cómo está viendo el gobierno este tema? A ver, interesante tu pregunta. Y en exclusiva te voy a dar una manera distinta de plantear el argumento para ver si logro transmitir la idea. Yo creo que se han cometido dos grandes errores históricos que han dinamizado fuertemente este tipo de actividad. El primer gran error se cometió el año 2001 cuando se dijo en una ley que se incorporó a la ley minera: el Estado promueve la pequeña minería y la minería artesanal. Yo creo que ese es un error. En realidad, el Estado promueve las actividades económicas para que se hagan responsablemente, sea cual fuera el tamaño. Correcto. O sea, no le toca al Estado promover una o la otra. Le puede tocar al Estado dar incentivos para que los chicos crezcan, eso sí, pero no tenía que estar contenido en una ley, una medida de promoción de esta actividad, porque el objetivo del Estado es que las actividades económicas se hagan en el marco de la ley, sea cual fuera el tamaño. Ese es el primer punto. Pero el segundo punto es que, aun cuando esa norma decía esto, el problema es que en el sistema, como tenemos la regulación, si tú eres un pequeño, luego cuando creces no hay un mecanismo de graduación, es decir, que pasaste de pequeño a ser mediano. No es como en el tema laboral, que uno tiene más de 10 trabajadores, ya eres pyme, así es, y después de 50 eres mediano. Entonces eso ha llevado a una situación en donde tú sigues siendo pequeño, pero tienes una retroexcavadora de $500,000, ¿no? Entonces tú dices, oye, a ver, inconsistencia absoluta. Es una inconsistencia absoluta, porque obviamente con ese capital para esa maquinaria no eres más un pequeño. En consecuencia, cuando nosotros dictamos las normas, lo primero que quisimos hacer, y ese fue un objetivo central, fue distinguir, porque tú lo que tenías era enrevesados en el campo aquellos que sí eran pequeños y que están cumpliendo las normas de pequeños con todas sus formalidades, o eventualmente artesanales que hacían las cosas con fines de subsistencia y utilizando equipamiento básico. Pero a su vez tenías un conjunto de otros que no tenían ni siquiera el título minero. Claro. Entonces, y otros que están en zonas donde no debían estar y que el Estado nunca va a permitir que se esté. Entonces tuvo que decir, ok, tenemos que ir diferenciándolos. Primero identificándolos, porque el número exacto no tenías, como en la medida que entran informalmente no sabes cuántos están en el campo. Entonces dijimos, vamos a identificarlos. Y en esta identificación dijimos, es minero informal y en consecuencia, camino a la formalización, aquel que sigue estos 5 pasos. Y es ilegal aquel que no desea, que no cumple, o que finalmente esté en zonas prohibidas o utiliza maquinaria prohibida para este tipo de actividad. Y es cierto, eventualmente de los 70.000 que entraron por declaración de compromiso, 15.000 tienen el título, 15.000 están cerca, de esos son el número de 30.000 que tú has planteado, y probablemente lleguen a la formalización bastante menos, y somos conscientes de ello. Pero has logrado dos cosas. Uno, demostrar que sí es posible cumplir, formalizar, ese es un primer elemento, y segundo, empezar a distinguir. Por eso nosotros decimos, al formalizable lo queremos llevar de la mano, pero aquel que quiere meterse con dragas a los ríos, con carrancheras, o que quiere meterse a la zona de amortiguamiento de Tambopata Candamo, o si quiere meter a las áreas protegidas el Sira, por ejemplo, en la zona por el Guayá, por el Pachitrea, perdón, a esos los vamos a sacar. O sea, ahí sí va a haber interdicción y punto, ahí no va a haber ni diálogo ni nada. Y el caricaturista Carlín el día de ayer graficaba con, ¿no? Claro, o sea, quiero máquinas para destruir el bosque, pero no lo puedo hacer con mis propias manos. No, pues eso es inaceptable. Lo que entonces nosotros estamos haciendo es justamente diferenciarlo y decirle al ilegal, tú tienes que salir de ahí. Pero si no distinguíamos, era muy difícil hacerlo. No, pues efectivamente no vamos a lograr que todos se formalicen. Tendremos que seguir trabajando en ello. Pero acá viene el otro punto, que vuelvo a insistir, no vuelvo a insistir, porque yo creo que estoy recibiendo mucho
mucho apoyo de los medios y los distintos actores. Esto no es un asunto de un gobierno, este no es un asunto de este gobierno, es un tema de Estado, es un tema de sociedad. ¿Qué es lo que queremos aceptar como sociedad? Por eso esta idea de un acuerdo social, que podemos ponerle el nombre que querramos, que no tiene que estar escrito, lo necesitamos. Porque estoy seguro que alguna de estas federaciones va a organizar un paro y va a intentar ser duro. Pero solo si estamos unidos como sociedad aguantaremos ese paro y le daremos la vuelta a esta página haciendo que impere el marco de la ley. Ahora, ha sido un error, como se ha apuntado también, sacar del ámbito de la norma esta de crimen organizado que acaba de aprobar el Congreso estas actividades de la minería ilegal. A ver, hay que tener en cuenta que el hecho de su no consideración directa, que además fue un debate en el Congreso, que no sé cómo vino, yo no he leído el acuerdo de debate, no necesariamente excluye el trabajo, no excluye la tipicidad de banda organizada que está en uno de los decretos legislativos que felizmente habíamos dictado desde el Poder Ejecutivo. Entonces ahí también yo les digo, vean esos decretos legislativos porque el tema de actuación en banda organizada es un tema que estaba en los decretos legislativos. Ahora, debería ser más explícito, y que permite perseguir. Igual, ¿no? Debería ser más explícito. Sí, igual debe ser más explícito y si se puede lograr una modificación, que tengo entendido que el viceministro de Minas ha señalado que se va a presentar una propuesta, en buena hora a eso apuntaremos. Pero hace un momento estabas haciéndome la reflexión también que este tema de la formalización pasa por cumplir estos pasos, pero a su vez por consolidar o mejorar o corregir, o consolidar lo bueno y corregir lo que no habíamos estado haciendo bien desde el Ejecutivo eventualmente, aquellas medidas que se necesitan para reducir este universo. ¿Cuáles son estas medidas? Las medidas que dinamizan esta actividad ilícita. ¿Qué cosa te dinamiza la actividad ilícita? Porque acá, Mario, tienes que tener en cuenta algo. Este oro se exporta. Pero la mayoría de este entra oro una cadena legal. En algún punto se legaliza y habitualmente se legaliza en el intermediario, que le paga muy poco a este que extrae, en este intermediario que son estas casas de comercialización de Madre de Dios, que luego lo lleva a un proceso de refinación mayor, ¿no? Y que finalmente lo pone y lo factura y lo exporta. En consecuencia, donde hay que controlar es en la comercialización del oro, y ahí estamos viendo si debe o no debe ingresar alguien como el Banco de la Nación. Eso es una evaluación, no diría que es una decisión. El ministro Merino, justo el día martes acá mismo, nos señalaba que una opción que están evaluando, que incluso lo ha dicho ya parte de una política, es identificar espacios geográficos, creo que uno fue en Piura, otro no sé en qué lugar, para que el Estado haga una suerte de parque industrial, digamos, que por un lado compre esta actividad, la formalice, se aseguren a ese tipo de productores que se utilicen los estándares de no uso de insumos peligrosos o lo que fuera, incluso que el Banco de la Nación puede hasta financiar esa actividad prohibiendo la formalización y luego que entre una cadena, digamos, legal, pero en la que se declare, se tribute. ¿Eso está ya tomado o todavía es una cosa? Eso está en evaluación, pero a ver, porque son dos cosas distintas, que en realidad son dos cosas distintas aunque pueden darse en conjunto. Lo que el ministro Merino señala es algo que ya está en la norma, es la intervención de activos mineros en el procesamiento. Con el fin que, primero, el procesamiento se haga en buenos términos ambientales y segundo, que la adquisición se haga de manera tal que pueda significar un precio justo que pueda llevar a tener más orden. O sea, precio de mercado, o sea, para que sientan que si le venden al Estado o a esta entidad, no van a perder plata. No van a perder plata. Entonces, acá tienes que ver con la intervención de activos mineros. Eso es una decisión ya tomada y en realidad el Ministerio de Energía